Muy bien, nos acompaña aquí en los estudios de Hora y 30 el expresidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa también, Pedro Cateriano, con quien vamos a hablar sobre la situación política en general y sobre el estado de la inscripción del partido que está impulsando Libertad Popular. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, Mario. Bien, esta situación que estamos viviendo con las lluvias y las quebradas activadas, puede cambiar el escenario político en alguna medida. Puede, por la dimensión del problema, puede funcionar a favor de Dina Boluarte como funcionó en su momento a favor de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que lamentar que continúen las muertes en el país. Creo que este es un momento en donde debemos expresar la solidaridad. Creo que tampoco es la coyuntura, la ocasión propicia para enfrentar al gobierno. En situaciones de emergencia lo que hay que hacer es apoyar exactamente a las autoridades, sea presidente de la República, ministros, gobernadores, alcaldes, y finalmente el ajuste de cuentas más temprano que tarde llegará. Pero lo que podemos apreciar, Mario, nuevamente es un Estado ineficiente en la gestión pública. En los últimos 10 años hemos estado en un conflicto permanente entre los poderes del Estado. Esta lucha política que trajo abajo presidentes, tuvo una alta rotación de ministros de Estado, al final le pasa una factura al Estado. Es decir, aproximadamente hace 7 años, desde, diría yo, que culminó el gobierno del expresidente Humala, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, no han hecho adquisiciones que se necesitan para esta clase de atenciones de emergencia, ¿no? Y de otro lado, vemos que hoy, a diferencia del pasado, en donde el Estado no tenía dinero, ahora el Estado tiene dinero, pero no lo ejecuta en beneficio. ¿Ah? Pero eso no hace diferencia. No, pero es algo realmente dramático, ¿no? Sí, por supuesto. Si hacemos una revisión objetiva, además, de la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales y de los propios gobiernos nacionales que han ejercido el poder en los últimos años, la gestión pues ha sido paupérrima, ¿no? Sí. Y creo que luego de que acabe esta crisis tenemos que hacer un debate que permita modificar radicalmente esta situación, ¿no? ¿Le ves reflejos para este problema al actual gobierno? Yo lo que creo es que, y no quiero caer en la crítica en este momento, es que hay que apoyar a la presidenta, a los gobiernos regionales y a los alcaldes. Y posteriormente haremos la crítica. En una situación de emergencia hay que primordialmente atender al ciudadano. Creo que es obligación de las autoridades tener una cercanía con la gente. Hemos apreciado en algunos lugares que hay protestas, que inclusive algunas autoridades han sido rechazadas mediante actos violentos. En una situación de esta gravedad, ciertamente lo que debemos procurar es mantener la calma, porque es el peor momento para exacerbar los ánimos, ¿no? Bien, pero, digamos, hay de todas maneras eventos políticos que ocurren sin duda alguna en el país que no tienen que ver directamente con esta situación a la que claro que sí. Por ejemplo, en el Congreso, en la Comisión de Constitución, como tú estoy seguro conocerás, se ha archivado otro proyecto de adelanto de elecciones generales. 2023, entiendo que todavía hay uno para el 2024 que creo que es el congresista Salguana, pero nada hace pensar que tenga mejor suerte que este. Pero bueno, concentrémonos en lo que ha ocurrido hoy día. Bueno, coincido, Mario, no hay señales de parte del Parlamento de, digámoslo claramente, debatir seriamente un adelanto de elecciones generales con las reformas constitucionales necesarias
para que ello ocurra. Y por lo tanto, creo que este Parlamento, que hace algunos meses, por temor a su disolución, no defendió el orden constitucional, lamentablemente está privilegiando intereses personales y partidarios y dejando de lado el interés nacional para salir de esta crisis política, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te parece, lo que te resulta verosímil? Que ya los adelantos electorales están fuera de... Da la impresión, Mario, porque si hacemos también una revisión de la actuación parlamentaria y de la conducta política de las agrupaciones que hoy integran el Parlamento, podemos llegar a esa conclusión. ¿Y cómo ves tú se les ve a los parlamentarios muy cómodos en sus curules, ¿no? Es más, algunos de ellos, ayer o antes de ayer salió una declaración de un congresista de Perú Libre que expresaba su felicidad por el sueldo que estaba percibiendo y que creía que era justo que culminara su labor. Entonces, si esa es la manera de pensar de la mayoría de los parlamentarios, ciertamente no hay un ánimo para intentar una salida a la crisis política, Mario. ¿En el Ejecutivo tú sí crees que lo hay? Yo lo que creo es lo siguiente. Hay un sector que pide, ¿no es cierto?, la caída de la presidenta Boluarte, la renuncia, que no reconoce su sucesión constitucional, que inclusive se atreven a calificar que estamos ante una dictadura cívico-militar, que es la izquierda radical que en realidad quiere el rompimiento del orden constitucional, además impulsando una asamblea constituyente violando el procedimiento que establece la Constitución. Eso está claro. Sí. Bueno, esa izquierda que dice que tiene una gran mayoría a favor de la Constituyente, por ejemplo, no ha seguido, no ha hecho el trabajo que, por ejemplo, sí ha hecho Lucas Garci. Si la izquierda dice que millones de peruanos quieren procedimiento, una asamblea constituyente, ¿por qué no han cumplido con esa tarea? Eso es lo que debemos preguntarnos. Y es que esa izquierda lo que quiere es la anarquía. Y, de otro lado, hay otro sector que, si bien es cierto, no está con esa izquierda radical, está flotando en el Parlamento porque no quieren, y no solo la extrema izquierda, sino también la extrema derecha, no quieren simplemente el adelanto de las elecciones generales, y eso se refleja en las votaciones o en el archivamiento que ha ocurrido el día de hoy en la Comisión de Constitución. Vamos a ir un momento a una pausa, Pedro, y regresamos. Claro. A la entrevista. Vamos a ir un momento con nuestro compañero Víctor Castillo a Puente de Piedra. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches, estimados televidentes. Estamos mostrando a esta hora cómo está el caudal del río Chillón. Precisamente estamos frente al puente Betania, en el distrito de Puente Piedra, que une con el distrito de Los Olivos. Como vemos, ha habido un incremento a comparación de la mañana. Sin embargo, lo que se está alertando a la población en este punto de la capital es de que no se concentren justamente en esta estructura, sino que se desplacen, ya que esta situación ha generado de que muchas personas se queden en algunos puntos de este puente para tomar fotografías. Aquí está la municipalidad invocando a la ciudadanía justamente a que realicen su tránsito peatonal de manera muy prudente y no se queden justamente en esta zona para que de esta manera se realice un tránsito peatonal fluido. Hay algunas personas que se concentran en este puente y justamente aquí la autoridad les está invocando una y otra vez que realicen su desplazamiento. Escuchemos un poco cómo se viene aquí alertando a la población. No nos exponemos, a ver, vecinos. Caballero, por favor, no podemos quedar parados en el puente. Hay que dejar el libre pase para los vecinos. Gracias.
Correcto, es una advertencia, una alerta, una invocación a la ciudadanía por parte de la Gerencia de Participación Vecinal de la Municipalidad de Puente Piedra, ante o frente a esta situación climática, Mario. El caudal del río Chillón ha aumentado, la lluvia continúa, al mismo tiempo se genera algunos charcos de lodo en esta zona, pero lo que aquí, por supuesto, llama la atención es el incremento del caudal del río. Nos han mencionado que en otros puntos muy cerca a esta zona se habría producido un desborde. Por supuesto, vamos a movilizarnos, vamos a desplazarnos en otras arterias para poder informar desde otros puntos. Por lo pronto acaba de llegar la Policía Nacional también para acompañar a la labor municipal, para invocarles a los ciudadanos que se desplacen y que no se queden en este punto para tomar fotografías y de esta manera evitar exponerse, Mario. Muy bien. Muchas gracias a nuestro compañero y vamos a continuar con la entrevista a Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. Pedro, ¿cómo ves las posibilidades de sostenerse, continuando con lo que decíamos hace un momento, las posibilidades de sostenerse de este gobierno hasta el 2026, como sugieren las cosas que han ocurrido en el Congreso? Bueno, en realidad la sucesión constitucional se produjo Sí, claro. porque las Fuerzas Armadas no apoyaron la aventura golpista de Castillo. Eso hay que tenerlo claro y hay que recordarlo, porque creo que precisamente uno de los dramas de nuestra historia republicana ha sido precisamente que las Fuerzas Armadas no defiendan el orden constitucional y hayan apoyado dictaduras de izquierda o dictaduras de derecha. Desde ese punto de vista creo que la actuación de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en este contexto de gravedad política ha sido encomiable. Ahora, ¿Cómo empatas eso con la pregunta que te hacía sobre la posibilidad de sostenerse? Porque creo que en una situación de una gravedad como la actual, en donde la presidenta no tiene partido político, carece de parlamentarios, no tiene equipos a nivel nacional, estamos viendo, por ejemplo, que recurre para el nombramiento de prefectos y subprefectos a dirigentes del partido del señor César Acuña, Alianza para el Progreso. Hace algunos días el Comercio detallaba la cantidad de gente de ese partido que, dicho sea de paso, apoyó a Castillo o fue aliado político importante en un momento, ahora soporta en este nivel al gobierno. Eso va a ser muy difícil la labor, más aún teniendo en cuenta, Mario, que la crisis en el sur no se ha solucionado, es decir, el nivel de aislamiento en Puno continúa, no se ha logrado restablecer el orden público, continúa el bloqueo, las amenazas, y bueno, eso tiene un límite. Creo, de otro lado, que esta crisis se agrava con el drama climático que están viviendo miles de compatriotas en este momento y pone a prueba a la presidenta Boluarte, naturalmente, ¿no? Nadie en su sano juicio, Mario, quiere el mal del Perú, pero ciertamente la salida política para el problema constitucional y también político está en manos del Congreso, ¿no? Finalmente, ¿cómo va la inscripción de Libertad Popular ante la eventualidad de elecciones? Ya no hablemos del 23, del 24 y sobre todo del 26. Bueno, yo creo que del 23 ya está totalmente descartada esa posibilidad. Bueno, Libertad Popular ya ha cumplido con presentar el escrito, levantando las observaciones que había formulado el Jurado Nacional de Elecciones. Confiamos, porque la ley además así lo establece, que en los próximos 15 días el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie. Faltaba un número mínimo de afiliados. En mi caso personal, yo cuestioné
la eliminación de algunas afiliaciones porque había una discrepancia entre el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC. El Jurado Nacional de Elecciones aceptaba las fichas con tildes y la RENIEC sin tildes. ¿Ese era el problema? Sí, bueno, había ahí un número importante de afiliados. Ya aclaró el Jurado Nacional de Elecciones que ese problema no existe. Y bueno, hay algunos aspectos del estatuto del partido que observaron y las elecciones de los comités directivos a nivel nacional. El presidente del partido, Rafael Belaúnde, está optimista, pero esperamos, como digo, porque el plazo de 15 días lo establece la ley, que próximamente ya tengamos noticias sobre la inscripción de Libertad Popular como un nuevo partido político. Muy bien. Suerte entonces en Gracias, ese Mario. Gracias al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, por la entrevista. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos.